Amén. Muchísimas gracias, querido hermano Pedro. Muchísimas gracias para todos mis amigos, mis hermanos que nos acompañan conectándose un sábado de noche. Generalmente los sábados de noche es un desafío. Es un desafío reunir hermanos para alguna actividad, claro que sí. Pero en el nombre del Señor confiamos que lo que vayamos a presentar no solamente será de bendición para quienes nos acompañan en este momento, sino también para otras personas que lo verán en diferido, en el nombre del Señor. Y sí, Mérida es frío, pero nada que ver con Chile durante el invierno. Nada que ver con Chile durante el invierno. De hecho, un gran amigo venezolano que vive en Chile, por cierto, algunas veces ha aparecido en el programa que tenemos de repaso de la lección los días sábados. Él hace poco estuvo aquí en Mérida y nos decía que, wow, en comparación con el frío de Chile durante el invierno, nosotros estamos más bien cálidos. Bien, vamos entonces a proyectarnos qué es lo que vamos a hacer el día de hoy y luego de eso vamos a orar y nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor y algunos conceptos históricos, teológicos, que nos van a posicionar en la implicancia, la importancia del mensaje de 1888 y la justicia de Cristo. Ok, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en esta noche? En primer lugar, nosotros vamos a analizar la pregunta sobre el aporte de los mensajeros de 1888, los mensajeros, como los llama el espíritu de profecía, con credenciales divinas. Imagínense eso. Vamos entonces a analizar el aporte que los mensajeros con credenciales divinas pudieron realizar sobre el tema de la justificación. Y para analizar este aporte, nosotros vamos a comparar lo que ellos dijeron con el concepto esencial de justificación por la fe que fue parte de ese proceso de estandarización de la Reforma Protestante. Nos referimos con estandarización a ese proceso que comenzó con un descubrimiento o investigación bíblica de Lutero y luego llegó a ser prácticamente el credo de las religiones o de las denominaciones reformadas y sobre todo luteranas. ¿Ok? Entonces vamos a orar y nos plantearemos ese análisis para luego comprobar con la Biblia y el espíritu de profecía si el aporte de los mensajeros está en armonía con la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Santo, nuestro Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, Señor, la gloria, la honra, el poder sean para ti por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, muchas gracias por darnos la oportunidad de profundizar, Señor, sobre el mensaje de la justicia de tu Hijo amado Jesús, dado, Señor, a este pueblo precioso alrededor de 1888. Por favor, Padre, ilumina nuestras mentes, instrúyenos, que podamos comprobar con tu palabra todas las cosas, Señor, y fundamentar en tu palabra y en los testimonios que has inspirado nuestra fe, Señor, y nuestro caminar. En el nombre precioso y santo de Cristo lo pedimos. Amén y amén. Ok, mis amigos, ¿cuál era el concepto o el
entendimiento de la justificación por la fe en la teología reformada. ¿Ok? Para nosotros entender esto, en primer lugar, nosotros debemos partir de una aclaratoria. Y es la aclaratoria que nos informa sobre el hecho de que Martín Lutero, de todo lo que dijo sobre la justificación por la fe, de todo lo que él pudo decir, todo lo que pudo escribir, todo lo que pudo pensar, de todo eso que él dijo sobre el tema, la confesión luterana, la confesión de fe de los reformados posteriores a Lutero, no tomará todo de lo que dijo Lutero, tomará lo más destacado y lo más esencial, pero hará con Lutero algo extraño. Es decir, la confesión de fe luterana sobre lo que es la justificación por la fe no se parece tanto a Lutero como nosotros pudiésemos creer. ¿Por qué razón decimos esto? Porque cuando Martín Lutero habla sobre la justificación por la fe, su espectro de contenido es mucho más amplio que el espectro mínimo de contenido que va a estandarizar o que se va a volver regla de fe dentro de la confesión luterana. A ver, vamos entonces a ser un poquito más específicos sobre este punto. A ver, ¿qué cosa enseñó Martín Lutero acerca de la justificación por la fe? Y cómo esto llegó a formar el entendimiento de la tradición luterana y de la tradición reformada, de la teología reformada. Ok, en primer lugar, Martín Lutero comprendía la justificación por la fe en estos términos. Uno de sus ejemplos favoritos para enseñar lo que él quería decir sobre la justificación era a través del caso de un paciente que estaba enfermo y recibía la visita de un doctor. ¿Ok? De acuerdo con Martín Lutero, este paciente enfermo somos nosotros, pecadores delante de Dios. Estamos enfermos, tenemos una enfermedad. Según este ejemplo, cuando el doctor contempla al enfermo y lo examina, el doctor pronuncia una palabra sobre el caso del enfermo de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su sapiencia. El doctor que tiene ciencia, el doctor que tiene sabiduría, el doctor que tiene técnica médica y que tiene toda la experiencia en la salud, el doctor contempla el caso del enfermo y sabe que el enfermo va a estar bien. Sabe que el enfermo sanará con tratamiento, con cuidados adecuados. El doctor sabe que el enfermo va a estar bien. Así que cuando ve al enfermo, se le acerca y le dice al enfermo, vas a estar bien. ¿Ok? Vas a estar bien. Estarás bien, pronuncia el doctor sobre el enfermo. Martín Lutero entonces prosigue y dice que cuando el médico pronuncia la palabra sobre el enfermo y dice, vas a estar bien, el enfermo no sana inmediatamente, pero el enfermo está sano para la comprensión, para la consideración, para la mente del doctor. En otras palabras, el doctor lo considera que está bien. El doctor considera que el enfermo está bien. El doctor considera que el enfermo va a mejorar. El doctor sabe y considera y cree que el enfermo sanará. Pero cuando el doctor pronuncia esa palabra, el enfermo no se sana. El enfermo está entonces sano para la mente del doctor, pero en realidad sigue enfermo y tomará tiempo para que el enfermo comience a sanar y finalmente sea restaurado
a su salud plena. Martín Lutero entonces utiliza este ejemplo del paciente enfermo y el doctor para comunicar lo que él entendía sobre la justificación por la fe. De acuerdo con Martín Lutero, la justificación por la fe es una declaración verbal, puramente verbal, que Dios hace sobre el pecador y su caso. Cuando el pecador cree en Cristo, Dios pronuncia su palabra declarando puramente verbal, declarando solamente verbal que ese pecador es justo. Esta declaración, sin embargo, no obra ninguna transformación en el pecador. El pecador, cuando Dios lo declara justo, el pecador llega a ser justo solamente para con Dios, solamente delante de Dios, solo en la consideración de Dios. Martín Lutero utiliza las palabras: el pecador es justo coram Deo, una frase latina que quiere decir que el pecador es justo con respecto a Dios. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios el pecador está considerado justo. Dios lo considera, Dios lo toma por justo. Pero intrínsecamente el pecador sigue siendo pecador. La declaración de justicia es una declaración puramente forense. Quiere decir que es una declaración legal. La declaración no obra ningún tipo de transformación cualitativa intrínseca al pecador. Por tanto, el pecador, según Martín Lutero, es simul justus et peccator. ¿Qué quiere decir esto? Simul justus et peccator. ¿Qué quiere decir? Que el pecador es al mismo tiempo o simultáneamente justo y pecador. El pecador es al mismo tiempo justo. ¿Por qué? Porque para con Dios es justo, porque Dios lo considera, pero al mismo tiempo sigue siendo pecador porque intrínsecamente nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Es sencillamente un veredicto. ¿Ok? Es un veredicto legal. Es un veredicto de juez. Es una remisión legal. Es una absolución que es una sentencia judicial. La palabra pronunciada por Dios entonces no tiene ningún efecto sobre el pecador, sino solamente en términos legales, en términos judiciales, en términos forenses, en términos extrínsecos. Y por eso se utilizan las palabras legal, forense, extrínseco y todo eso. ¿Ok? Entonces, esta comprensión de la justificación va a hacer que la confesión de fe luterana y reformada tome esto que Lutero dijo, y la confesión de fe reformada lo va a convertir en la doctrina de la justicia solamente imputada. La justificación compete, concierne, engloba y se trata solamente de una justicia imputada. La justicia no nos es dada en el sentido de que llega a ser nuestra. No, 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 no. La justicia solamente es reputada sobre nosotros. Es puesta en nuestros registros. La justicia es acreditada en un registro de vida nuestro.
Pero esa justicia no tiene nada que ver con una obra interna en el creyente. No, la justificación solamente va hasta el punto de imputar, de acreditar, de considerar, de poner sobre nuestro registro la justicia de Cristo, su obediencia perfecta. ¿Ok? Y entonces esta confesión se vuelve un poquito más complicada cuando le añadimos el predeterminismo de Martín Lutero, que se convierte en la predestinación doble, tanto ya presente en Lutero y aún más explícita en la confesión de fe luterana y en el calvinismo o en la teología reformada. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Lutero y Calvino también, la persona que experimenta la justificación es solamente aquella que fue antes elegida en la presencia de Dios para ser justificada. La persona elegida es justificada porque recibe gracia. ¿Y por qué razón recibe gracia? Porque no puede resistirse a la gracia. La gracia para los elegidos es eficaz sí o sí. No puede ser resistida porque no sería gracia eficaz. Si un pecador puede decidir aceptar o rechazar la gracia, entonces no es gracia eficaz, porque la gracia tiene que ser eficaz para los elegidos, porque los elegidos necesariamente tienen que ser justificados para ser necesariamente glorificados luego de ser necesariamente perseverantes. Y no puede ser de otra forma. Porque Martín Lutero y Calvino creían en la doble predestinación. ¿Qué cosa es la doble predestinación? En su infinita eternidad, sabiduría y ciencia, Dios escogió ya a los que van a ser salvos y escogió a los que van a estar perdidos. Y si a alguno se le ocurre criticar a Dios por una elección previa, sencillamente, diría Calvino, el tal es un indocto. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede cuestionar la elección divina. Y si la cuestiona, es un indocto. Así que si yo algún día llego a pensar, pero parece que la cosa como que no es muy justa, porque si Dios ya escogió a los salvos y ya escogió a los perdidos, pues ¿para qué vale elegir, escuchar, creer o no creer en el evangelio si Dios ya sabe quién se salva y quién se pierde? Si yo digo eso alguna vez, yo soy un indocto para Calvino y de esa manera soy considerado por la teología reformada. La cuestión es que este predeterminismo, ¿ok? Esta predestinación doble, cuando llega a la confesión de Concord, así se llama, la confesión o el manifiesto o el documento de Concord, la fórmula de concordia en español, la fórmula de concordia, cuando llega las creencias luteranas a conformarse ya casi en los últimos años del siglo XVI, cuando la fórmula de concordia se consuma y la justificación según Lutero pasa también por el filtro de la predestinación o de la doble predestinación, entonces la fórmula de concordia va a decir que cuando el creyente es justificado, el creyente recibe por imputación justicia eterna. ¿Qué quiere decir justicia eterna? Que esa justicia que recibe, siendo que el creyente fue elegido y por tanto como fue elegido fue justificado, la justicia que recibe hace absolutamente innecesario todo proceso de juicio posterior. ¿Por qué?
Porque recibe justicia eterna. Justicia que sirve hoy, sirve mañana, sirve para siempre y por tanto todo juicio posterior es totalmente dejado fuera de posibilidad. ¿Por qué? Porque si el pecador recibe justicia eterna cuando es justificado por imputación, entonces ese pecador nunca puede perderse porque ya está justificado. Por tanto, quien recibe la justificación es salvo necesariamente, pues no puede perder la salvación. De allí viene la frase que nosotros los adventistas conocemos sobre las religiones protestantes: una vez salvo, siempre salvo. Y esta salvación jamás puede perderse. ¿Por qué? Porque la justificación no puede perderse. ¿Por qué? Porque si la justificación se pierde, entonces esa persona nunca fue elegida. ¿Se dan cuenta? Si la justificación puede perderse sobre la base de lo que ocurra en la santificación, entonces quiere decir que esta persona o nunca fue elegida y por tanto nunca fue justificada. Pero si fue justificada, en realidad, entonces fue elegida. Y si fue elegida, fue justificada, necesariamente persevera, necesariamente será glorificado. No puede perderse. Si se pierde, no fue elegido. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es muy, pero muy, muy interesante, muy interesante. Y nosotros no podemos divorciar los conceptos de justificación luterana, los conceptos de justificación de Calvino, no podemos divorciarlos sobre su comprensión de el predeterminismo o la predestinación. ¿Ok? Eso debemos recordarlo siempre. Ok. La cuestión es la siguiente. Cuando aparece en la escena histórica el discurso de los mensajeros con credenciales divinas, Waggoner y Jones, alrededor de la década de 1888, ¿qué cosa dicen ellos sobre la justificación? La pregunta es esta, a ver, y esta es la pregunta más importante de la noche. Por favor, escúchela bien. La pregunta más importante de la noche. Si Waggoner y Jones enseñaron la justificación por la fe en términos exactos, idénticos y sin ningún otro aporte con relación a Lutero y Calvino, ¿qué entonces significa el surgimiento, la existencia, la vida y la obra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Si la Iglesia Adventista del Séptimo Día posee, enseña, cree y abraza la misma doctrina de justificación por la fe que Lutero, Calvino y las iglesias protestantes, entonces, ¿cuál es la razón de la existencia de la Iglesia Adventista? Si usted se va a salvar en cualquier iglesia protestante, ¿para qué razón existe la Iglesia Adventista? ¿Será que la Iglesia Adventista existe para recordarle al mundo protestante que la ley está vigente? Esa sería una razón pura y netamente legalista de la existencia de la Iglesia Adventista. Nosotros existimos para recordarle al mundo cristiano que tienen que guardar la ley. Bueno, la razón de la existencia de la Iglesia Adventista es el legalismo. Eso es todo. Pero si Waggoner y Jones enseñaron o aportaron algo en la historia del concepto de la justificación por la fe, y ellos aportaron algo, ellos enseñaron algo diferente de Martín Lutero y Calvino y de la teología reformada, entonces puede ser que Dios estaba enviando un mensaje de justicia para refrescar la experiencia de su pueblo y prepararlo para el encuentro con su Señor. Amigos, nosotros tenemos solamente dos opciones. Con toda sinceridad, con todo amor y respeto, solamente hay dos opciones. No hay tres, no hay cuatro.
O Waggoner y Jones fueron luteranos y calvinistas y enseñaron exactamente la justificación protestante, o Waggoner y Jones aportaron algo y este mensaje era destinado por Dios para nosotros como pueblo para causar un impacto al mundo cristiano y al mundo secular y a todo el mundo. No hay dos opciones, no hay tres opciones, hay dos solamente. Ok, entonces vamos a analizar esto. Vamos entonces a citar brevemente lo que nos dice Waggoner y Jones en sus propias palabras, y para esto yo voy a compartir un extracto del libro titulado, aquí ustedes pueden verlo en pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Ok. Este es un libro introductorio. Es un libro de un nivel maravillosamente ameno a la lectura. Usted puede pasar un tiempo agradable leyendo este libro. Sus conceptos no son nada pesados, no abunda en lenguaje teológico profundamente técnico y no, nada de eso. Es un lenguaje sincero, es un lenguaje cálido, es una presentación pertinente para nuestros días de lo que fue el mensaje de 1888. Una presentación maravillosa. Ok, miren esto. Miren lo que nosotros vamos a hacer. En la página número 87 de este libro, nosotros tenemos lo que dijo Waggoner sobre la justificación. ¿Ok? Vamos a mirar lo que dice aquí. Y vamos a ampliar la pantalla para que usted pueda leer juntamente conmigo. ¿Ok? Mira esto. Esto es Waggoner. ¿Dónde escribe Waggoner esto? Esto proviene de Cristo y su justicia. Vamos a mirar. Aquí está, mira. Cristo y su justicia. El título original en inglés es Christ and His Righteousness. ¿Ok? Pero en español, Cristo y su justicia. Que también está disponible y ustedes lo pueden conseguir fácilmente por internet. Una de las páginas donde usted puede conseguirlo fácilmente es la página libros1888.com o .org. ¿Ok? La misma cosa. Usted escribe libros1888.org o escribe libros1888.com y es lo mismo. Allí usted en la sección de descarga puede acceder al libro de Waggoner titulado Cristo y su justicia. Bien, ok, vamos a leer a Waggoner. Dice así. Vamos a leerlo aquí. Nos dice Waggoner así. Es cierto que Dios de forma alguna tendrá por inocente al culpable. No podría hacerlo y seguir siendo un Dios justo. Pero hace algo muchísimo mejor. ¿Qué es lo que Dios hace? Quita la culpa de tal suerte que quien había sido culpable no precisa ya ser absuelto. Es justificado y considerado como si nunca hubiese pecado. Bien, excelente. Hasta este punto, Waggoner está en armonía con Lutero. Es considerado, es declarado, es considerado como si nunca hubiese pecado. Es absuelto, se le quita la culpa. ¿Ok? Ahora mira esto. Mira lo que Waggoner va a decir a continuación. Ahora dice así Waggoner, escucha esto. El serle quitadas, ahora está hablando acerca de la justificación como un proceso en donde somos vestidos, ¿ok? Mira lo que dice acerca de esto, comentando Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5, y la experiencia del sumo sacerdote Josué cuando se les retiraron las vestiduras viles y se le vistió con vestiduras de justicia. Mira lo que dice aquí. El serle quitadas las vestiduras viles significa hacer pasar la iniquidad de la persona. Y ahora escucha lo que va a decir. Y vemos así
que cuando Cristo nos cubre con el manto de su propia justicia, no provee una cobertura para el pecado, sino que quita el pecado. Ahora la cosa ya es distinta con Lutero. Porque aquí Wagner está diciendo que cuando Cristo nos imputa su justicia, esto es, nos cubre con su manto de justicia, en realidad quita el pecado. No es que el pecador solamente es cubierto, pero no experimenta nada. No, no, no. Aquí el pecador se le está quitando el pecado. Y ahora mira lo que dice. Y eso muestra que el perdón del pecado es más que una simple formalidad, más que simplemente una entrada en los registros de los libros del cielo a efectos de cancelar el pecado. ¿Te das cuenta? Aquí está diciendo que es más que eso. Y ahora mira lo que va a decir. Realmente, hablando de lo que Dios hace con el pecador, realmente lo limpia de culpa. Y si es libre de culpa, es justificado. Y ahora mira lo que dice aquí. Hecho justo. ¿Te das cuenta? No solamente declarado y considerado. Si se le quita realmente la culpa y se le limpia, es hecho justo. Y ahora mira lo que dice Wagner. Ha experimentado ciertamente un cambio radical. Aquí Wagner se está separando de Lutero, ¿te das cuenta? Se está separando de la comprensión reformada de Lutero. Porque Lutero mismo tiene citas en donde él acepta que cuando el pecador cree en Cristo, recibe a Cristo en el corazón al mismo tiempo. Lutero tiene citas de ese tipo. Pero la comprensión reformada de Lutero no es así. La comprensión reformada de Lutero va a decir, no, 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 no. Solo es imputación y no más. Lo demás es santificación, no pertenece a la justificación. Pero Lutero tiene citas en donde él dice que la justificación implica una unión con Cristo, implica que Cristo viene a morar en el corazón. Y aquí Wagner está diciendo algo parecido. Wagner dice que el pecador experimenta un ¿qué? Un cambio radical. Y ahora dice, escucha esto. Y así el perdón, mira lo que dice, y así el perdón pleno y gratuito de los pecados contiene en sí mismo ese maravilloso y milagroso cambio conocido como el nuevo nacimiento. Aquí Wagner está diciendo algo que está diferente totalmente a la comprensión estandarizada de la justificación en la teología reformada. Porque Wagner está diciendo que cuando Dios perdona, Dios obra el milagro del nuevo nacimiento y el cambio de corazón. ¿Te das cuenta? Y luego dice, es tener un corazón nuevo, limpio. ¿Te das cuenta? Y por eso sigue diciendo una vez más, ¿qué es lo que trae la justificación o perdón de los pecados? Mira esto. Esto es muy interesante porque Wagner aquí equipara como una misma cosa justificación y perdón de los pecados. Y Elena de White va a decir eso. Elena de White va a decir que perdón y justificación son una y la misma cosa. Aquí Wagner equipara y hace equivalencia entre perdón de pecados y justificación. Pero ahora mira lo que dice. ¿Qué es lo que trae la justificación o perdón de pecados? Mira lo que trae. Es la fe. Escucha. Ese mismo ejercicio de la fe hace de la persona un hijo de Dios. Entonces, hay un cambio, hay una transformación, hay una operación de justicia en el pecador. No es que solamente se le considera y el pecador no experimenta nada. No, no, no. El pecador experimenta un nuevo nacimiento, experimenta un cambio de corazón, experimenta un cambio radical.
Allí Waggoner dice algo diferente de la Reforma Protestante. Y ahora mira esto, esta es espectacular. La cita de Jones es maravillosa. Mira lo que dice Jones acerca de la justificación por la fe. Y esta es una de las maneras, atención, esta es una de las maneras desde mi punto de vista más poderosa, más fácil y más práctica de entender lo que sucede con el pecador en la justificación. Mira lo que dice Jones, Alonzo Trevor Jones. Dice así, escucha esto. Voy a resaltar aquí. Él dice, justificación por la fe es justicia por la fe, ya que justificación es ser declarado justo. Bien, ¿ok? Allí se parece ¿a quién? Se parece a los reformadores, ¿cierto? Se parece a la teología reformada. Ahora mira lo que va a decir. Justificación por la fe, por tanto, es justificación que viene por la palabra divina. Claro, Lutero también dijo que era una declaración de Dios. Ok, ahora mira lo que va a pasar. Mira lo que dice Jones que hace la palabra de Dios cuando se declara, cuando se pronuncia. La palabra de Dios lleva en sí misma su cumplimiento. Oh, aquí hay algo diferente de la Reforma Protestante, porque la Reforma Protestante dijo que la justificación es solamente una declaración que no hace nada al creyente, sino solamente con respecto a Dios. Aquí Jones dice algo diferente. Dice que la palabra de Dios que Dios declara lleva en sí misma su cumplimiento. ¿Qué quiso decir? Dice, la palabra de Dios pronunciada por Jesucristo, ¿qué palabra? Cuando le dice al pecador, justo eres. Cuando le dice al pecador, eres justificado. Cuando le dice al pecador, eres perdonado. ¿Qué cosa? Dice, la palabra de Dios pronunciada por Jesucristo es poderosa para llamar a la existencia aquello que no existía antes de ser emitida. Oh, quiere decir que cuando Dios dice, eres justo, ahora la realidad es diferente, porque la palabra, al ser pronunciada, llama a la existencia aquello que no existía antes de ser emitida. ¿Y qué cosa es? Ah, mira esto. Mira lo que él dice aquí. Mira lo que él dice aquí. Vamos a leer su comparación con el relato de la creación. Dice, en la vida del hombre no hay justicia. En la vida del pecador no hay justicia. Pero Dios ha establecido a Cristo para declarar justicia a y sobre el hombre. Cristo ha pronunciado la palabra solamente. Y en la vacía oscuridad de la vida del hombre aparece la justicia. Oh, mira dónde aparece la justicia. Aparece en el hombre. ¿Te das cuenta? El pecador está experimentando algo. El pecador está recibiendo un don, está recibiendo una transformación. Hay un milagro que se está obrando en él. Diferente de lo que dice la Reforma Protestante, porque la Reforma Protestante dice que la palabra pronunciada no le hace nada al pecador, solamente es considerado justo. Pero aquí Jones está diciendo que cuando Dios pronuncia su palabra, la justicia aparece en el hombre para todo aquel que la reciba. Y ahora dice, escucha, mira esto, en esta partecita, la palabra de Dios recibida por la fe produce justicia en el hombre y en la vida de quien jamás la tuvo anteriormente, precisamente como en la creación del Génesis. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa quiere decir él con la creación del Génesis? Bueno, muy sencillo. Cuando Dios fue a crear la luz, por ejemplo, la luz no existía. La luz no existía. No había luz, no había nada. La luz llega a existir cuando Dios pronuncia su palabra y aquello que no existía
solamente por el hecho de ser nombrado, comienza a existir. ¿Te das cuenta? Es decir, la luz no existe, pero Dios tiene un nombre. Pero la luz no existe hasta que Dios la pronuncie. Y cuando Dios dice, sea la, y le da nombre, y llama por nombre a las cosas que no son, y dice, sea la luz, la cosa que no era, ahora es. Eso es exactamente lo que dice Jones que ocurre en la vida del pecador. El pecador no es justo, el pecador no tiene justicia, el pecador tiene el carácter dañado, manchado, podrido está su corazón. Pero cuando Dios dice, eres justo, allí hay un cambio en el corazón. El pecador experimenta el cumplimiento de la palabra de Dios. Y allí donde no había justicia, aparece la justicia y el pecador es transformado en justo delante de Dios. Eso es diferente de la reforma, ¿sí o no? Es diferente de la reforma. En otras palabras, la palabra de Dios lleva el poder para cumplir aquello que pronuncia. Por tanto, si Dios le dice al pecador, tú eres justo, la palabra se cumple en la vida del pecador. Y ahora el pecador tiene un corazón nuevo, tiene un corazón reconciliado. El nuevo corazón le fue regalado por la palabra de Cristo, le fue dado por Dios cuando lo pronunció justo. Y ahora el pecador que comienza la santificación es justo, ya tiene justicia, pero no es suya, es de Cristo que vive en él. Y ahora el corazón así renovado, el corazón así reconciliado, obedece por la fe. Cuando le cree a Dios, el corazón que experimentó una sanidad, que experimentó una renovación, que experimentó ahora el surgimiento de la justicia, el pecador ahora puede obedecer porque la justificación le dio un cambio de corazón, lo hizo nuevo. De eso se trata. De eso se trata lo que Waggoner y Jones van a decir sobre la justificación. Ahora bien, aquí hay algo muy, pero muy, muy importante. La Biblia apoya eso. Porque escuchen esto, con todo mi corazón y con toda honestidad y sinceridad, yo quiero decirles esto. No interesa lo que creyó Lutero, lo que creyó Calvino, lo que creyó Waggoner, lo que creyó Jones. No interesa si algo de eso no está en la palabra. Si la Biblia no lo dice, no importa. Ellos pudieron creer lo que quisieron. A nosotros solo nos interesa si la Biblia lo apoya. Si la Biblia enseña así la justificación por la fe, entonces tuvieron razón. Si la Biblia no lo dice, no hay problema. Podemos olvidarnos de eso para siempre y los enterramos en el pasado histórico. No hay problema. Pero si la Biblia dice que cuando la justificación se produce, la persona experimenta una transformación y un nacimiento y una vida nueva, entonces mis amigos y hermanos, Waggoner y Jones tuvieron razón y aportaron algo diferente a la tradición reformada, y es nuestro deber ir allá para beber de allí y entonces experimentar una renovación en nuestra experiencia hasta crecer de gloria en gloria a la semejanza de Cristo. De eso se trata. Para eso hemos venido. De eso se trata todo. Bien, vamos a mirarlo entonces rapidito. A ver, ¿qué dice la Biblia acerca de la justificación? Escuchen esto. Como nosotros no tenemos tanto tiempo para estudiar este tema y como no ha sido el tema de hoy, estudiar bíblicamente la justificación, yo solamente les voy a mencionar dos cosas de la Biblia. Dos cosas. ¿Ok? Para que usted vea si la Biblia acompaña este pensamiento sobre la justificación o no lo acompaña. Ok, noten esto. Primer texto que vamos a considerar se encuentra en el libro de Romanos. Perdón, no sé por qué razón. Regálenme un segundito para colocar mi aplicación de la Biblia en pantalla y así poder compartir la pantalla con ustedes.
Ok, mira lo que dice la Biblia. Vamos a situarnos en Romanos capítulo número 6. Vamos a ver si ahora yo puedo compartir. A ver. Ok, no estoy en la Biblia. Ya va. Regálame un segundito. Vamos a intentar de nuevo. Biblia. Ok, ahora sí. Estoy en la Biblia. Bien, Romanos capítulo número 6. Escuchen esto. Romanos capítulo número 6 comienza con una pregunta. Y la pregunta es bastante sencilla, bastante práctica. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice aquí, en ninguna manera. Porque los que, y ahora mira esta frase, escucha esto, porque los que hemos muerto al pecado, por favor, grabes esa frase, morir al pecado, morir al pecado, grábesela. Los que hemos muerto al pecado, los que experimentan una muerte al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Ok, la pregunta es, según este versículo, versículo 1 y versículo 2, la gracia abundante no provee libertad para pecar. Según este versículo, la gracia abundante nos permite morir al pecado para no vivir más en él. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia, lo que dice el versículo. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora bien, mira entonces lo que ahora Pablo va a decir. Pablo va a decir cuándo, cómo y en qué circunstancia se experimenta eso que él llama morir al pecado. ¿En qué circunstancias se experimenta? Versículo 3, versículo 4 y versículo número 5. A ver, dice así, rapidito. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué cosa es el bautismo? Según Romanos 6, versículo 3, el bautismo es un bautismo en la muerte de Cristo. ¿Y qué significa ser bautizados en la muerte de Cristo? Mira lo que significa. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Quiere decir que el bautismo y el bautizarse con Cristo es morir en el bautismo con Jesucristo. Yo muero con Cristo. ¿Cómo muero con Cristo? Versículo número 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, quiere decir que por el bautismo yo soy enterrado en la semejanza de su muerte. Y no solamente soy enterrado en la semejanza de su muerte. Mira lo que dice aquí. Nuestro viejo hombre fue ¿qué cosa? Crucificado juntamente con él. Quiere decir que el bautismo es, en pocas palabras, la forma en la cual por la fe yo participo de la cruz de Jesucristo. Yo soy crucificado en la cruz de Jesucristo cuando creo por la fe y soy bautizado. Yo experimento una muerte en la cruz. ¿En la cruz de quién? En la cruz de Jesucristo. Yo soy crucificado juntamente con él. Ahora, la pregunta es, ¿para qué razón, para qué cosa, por qué razón, para qué finalidad yo me muero juntamente con Cristo en su cruz? ¿Para qué yo experimento esa muerte en la cruz de Cristo? ¿Para qué? Ahí lo dice Pablo también, Romanos capítulo 6. Mira lo que dice. Versículo número 4, fíjate. Aquí está la razón. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. ¿Quién resucitó a Jesucristo de la muerte? Aquí dice la gloria del Padre. Allá en Romanos 8:11 dice el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces está hablando del Espíritu. El Espíritu Santo resucitó a Cristo de la tumba. Bien, entonces dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, por el Espíritu Santo, así también nosotros andemos en vida nueva. Maravilloso. Maravilloso. A ver, ¿cuál es la razón por la cual el bautismo nos permite morirnos en la cruz de Jesucristo?
para que también participemos de su resurrección por medio del Espíritu Santo que nos es dado para vivir la vida nueva. Ah, bien, perfecto, maravilloso. Pregunta. Esta es la pregunta, la segunda más importante de la noche. Ya dijimos la primera, ahora viene la segunda. ¿Esto es una experiencia que el pecador vive y experimenta? ¿O esto es una cosa legal, extrínseca, forense y siempre ajena al pecador? ¿Es una experiencia o es una cosa legal, fuera, foránea, extrínseca al pecador? ¿Qué cosa es? Es una experiencia. El pecador está muriendo con Cristo para nacer de nuevo por el poder de su espíritu. ¿Sí o no? Sí. Ok, mira lo que dice Pablo. Este es Pablo. Este no es Jones. Este no es Wagner. Este es Pablo. Mira lo que dice Pablo. Romanos capítulo 6, versículo número 6 y 7. Escucha lo que dice. Sabiendo esto, vamos a ver lo que ocurre cuando el creyente experimenta esta muerte y esta resurrección. Vamos a ver lo que ocurre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, anulado, para que el cuerpo del pecado, es decir, el lugar donde experimentamos deseos y pasiones, pierda su poder de dominio sobre nosotros. ¿A fin de qué? A fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahora viene el porqué. A ver, porque el que ha muerto, a ver, una preguntita. Esta frase, el que ha muerto, significa el que murió en un accidente de tránsito, el que murió por COVID, el que murió de viejo, el que murió, a ver, o significa el que murió con Cristo en la cruz y resucitó por el poder del Espíritu. Lo segundo, ¿verdad? El que murió con Cristo y resucitó a una vida nueva. Mira lo que dice. Porque el que ha muerto, y aquí viene la sorpresa de las sorpresas, ha sido justificado del pecado. La misma palabra, y yo voy a hacer algo que no debería hacer, no debería hacerlo, pero con su permiso y respeto yo lo voy a hacer. Mira la palabra justificar aquí. Esta palabra es la palabra griega. Mírala, vamos al versículo número 7, dice, porque el que ha muerto, mira lo que dice, un perfecto presente del verbo dikaió, mira la raíz, delta, iota, kappa, alfa, dikaiosine, justicia, dikaió, justificar, y ahora tiene una consonante. Esta consonante se llama una consonante doble porque se duplica, porque es un perfecto, y como es un perfecto presente, duplica su consonante, se le agrega la letra épsilon y se transforma en un perfecto. Dedikaiotai quiere decir que ha sido justificado. La pregunta es, ¿por qué les acabo de decir eso? Porque el verbo justificar que aparece en Romanos 3, que aparece en Romanos 2, que aparece en Romanos 4, es el mismo verbo que se aplica a lo que sucede cuando el pecador muere en la cruz y resucita una vida nueva. Entonces, ¿justificación es solo declaración o es una experiencia que el creyente vive con Cristo, su muerte y resurrección? ¿A qué se parece? Se parece más a lo segundo. ¿Ves? Vamos entonces a mirar otro ejemplo bíblico. A ver, vamos a mirar otro ejemplo bíblico y para eso vamos a ir a Tito. Vamos a ir a Tito, no lo vamos a analizar tan detenidamente como acabamos de analizar aquí, pero vamos a ir a Tito, capítulo número 3, versículo número 4 en adelante. Mira lo que dice esta joya. Esto es una joya de texto. Mira lo que dice. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, la bondad de Dios, nuestro Salvador, escucha, y su amor para con los hombres. ¿Qué sucedió con nosotros cuando Dios manifestó su amor y bondad? Escucha, nos salvó. A ver cómo nos salva. ¿Usted quiere saber cómo nos salva? Yo también quiero saber cómo nos salva. Dice, nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. A ver, ¿y cuándo hizo eso? Por amor al cielo. ¿Cuándo pasó eso? Aquí está, mira. Para que justificados, esto es un participio, para que habiendo sido justificados, ¿cuándo es? ¿Cuándo ocurrió esto? Aquí, mira, cuando nos salvó. ¿Y cómo nos salvó? Por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación. Entonces, cuando hizo esto, él dice que Dios nos estaba justificando por su gracia, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí quiere decir que Dios, para hacernos herederos, nos lavó, nos regeneró por medio del Espíritu. ¿Te das cuenta? Y a eso él le llama justificados por gracia. Entonces, esto se parece más a una declaración externa, extrínseca, forense, siempre ajena, o se parece más a una experiencia milagrosa que el pecador recibe y experimenta cuando es pronunciado justo por la palabra del mismo Creador, que cuando pronunció apareció la luz, y ahora cuando pronuncia su palabra de justicia y de perdón, aparece la realidad en el pecador. ¿Se da cuenta? Se parece más a lo segundo, se parece a una experiencia milagrosa que se vive cuando Dios pronuncia su palabra, que lleva el poder de autocumplirse cuando es emitida. ¿Ve? Finalmente, mis amigos, para terminar, ¿qué diría la señora White? ¿A qué se parecerá el entendimiento de justificación de la señora White? Vamos a ver a qué se parece. Para esto vamos a irnos a una obra suya, conocida como Palabras de Vida del Gran Maestro. Perdón, regálenme, no sé por qué razón no pude proyectarlo, pero ya lo vamos a proyectar. Ok, vamos a mirar lo que nos dice la señora White en Palabras de Vida del Gran Maestro. Y vamos a leer, ok, lo deben estar viendo en mi pantalla. ¿Lo están viendo en mi pantalla? ¿Sí? Ok, Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo número 24. El capítulo se llama Ante el Tribunal Supremo. ¿Ok? Y usted tiene allí la página electrónica. La paginación electrónica es 253, párrafo 2. ¿Ok? Ahora dice, mira lo que dice aquí. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Fíjate, un manto de justicia que Cristo ha provisto. Dice, Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cita la escritura, yo te amonesto, dice Cristo, dice él, que de mí compres vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Así que el mensaje de Cristo a la Odisea está hablando sobre la justificación por la fe. Bien, ahora mira lo que dice Elena White sobre este manto. Este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana. Bendito sea el Señor. Wow, este manto es provisto absolutamente por Cristo. No tiene ni un hilo mío allí, ni un solo hilito. Ahora dice, escucha esto. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos. Ay, ¿por qué razón Elena de White utiliza esa palabra? Si debiera utilizar imputado. No, la verdad es que Elena de White utiliza impartirnos porque es la manera en la que entiende la justificación. El carácter nos es dado, no solamente nos es imputado para que esté sobre nosotros en los registros celestiales, nos es dado, es impartido. Y ahora dice, escucha esto.
todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Oh, sí. Oh, sí. Así que aquí no hay nada que venga solo de nosotros. Ahora dice, escucha esto. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Se define el pecado como la transgresión de la ley. Pero Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Él dijo de sí mismo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora escucha esto. Cuando estaba en la tierra, dijo a sus discípulos, he guardado los mandamientos de mi Padre. Y ahora mira esto es impresionante. Dice ella, por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. ¡Ah! Bendito sea Dios. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. ¡Wow! ¡Qué cosa maravillosa! Bendito y santo sea el Señor. La pregunta es, ¿la comprensión que tenía Elena de White sobre la justificación, según esta declaración, es exactamente igual a la comprensión de la Reforma Protestante, o Elena de White también va un poquito más allá y experimenta una comprensión de la justicia de Cristo como un principio no solamente que cubre, que tapa, sino que hace vivo al pecador, dándole una experiencia nueva, una experiencia llena de poder para obedecer al Señor? Yo creo, mis amigos y hermanos, que es la segunda opción. Yo espero que con esta presentación usted haya podido por lo menos quedar curioso, por lo menos sentir la necesidad y el deseo de estudiar esto y experimentar un renacimiento, un refrigerio en su experiencia cristiana. Que el Señor le bendiga, le guarde y como siempre ha sido un privilegio.